buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Muchas gracias a la organización y a todas las personas que están haciendo posible que estemos hoy aquí. Como comentaba Chris, estoy con mi compañero Alex de Izada. Él va a estar facilitando en directo gráficamente la charla, con lo cual después, al final, os la podréis llevar en formato digital, la encontraréis en redes sociales, ¿vale? Tendréis un resumen visual. Bueno, quiero arrancar esta mañana en la que vamos a estar hablando sobre compasión, compartiendo qué fue lo primero que se me movió a mí, lo primero que se me generó cuando recibí la invitación para dar hoy aquí esta charla, ¿no? A mí lo primero que se me movió fue una sensación de qué temazo, ¿no? Qué temazo la compasión, tanto porque me resultaba un desafío abordar un concepto tan complejo en tan poco tiempo, como porque yo misma he tenido bastantes conflictos personales con el concepto de la compasión, y os explico por qué. Yo soy psicopedagoga, he trabajado prácticamente toda mi vida con colectivos, digamos, en situación de vulnerabilidad, con menores en riesgo de exclusión social, con personas con diversidad funcional. Me he activado en distintos movimientos sociales. Digamos que desde ahí siempre le he dado una mirada o siempre me he colocado ante la realidad desde una perspectiva de la justicia social, desde la solidaridad. Y entendiéndolo desde ahí, la cuestión de la compasión pues siempre me resultaba un poco sospechosa. Me sonaba a algo caritativo, a algo que tiene connotaciones de poder, que se ejerce de arriba abajo, que no se sostiene en la igualdad y que de alguna manera pues tiene que ver con la caridad, ¿no? También el término compasión está muy vinculado a las religiones a lo largo y ancho de todo el planeta, con lo cual para mí era un concepto que estaba en inicio contaminado y tenía como ciertas resistencias para incluirlo en mi discurso y sin duda también para incluirlo pues entre mis valores, ¿no? o entre los principios que rigieran mi comportamiento. Por tanto, empiezo a reflexionar, bueno, ¿qué es realmente la compasión? ¿Y qué es lo que diferencia la compasión pues, de otros conceptos, de otros términos que a mí en inicio me aparecen como vinculados, ¿no? El primer concepto que me aparece asociado a la compasión es la lástima. Siempre me ha sonado un poco a lástima, no sé si a vosotros y a vosotras también. Y además aquí sentíos muy libres de decir, pues a mí también me ha caído fatal la compasión hasta este momento, no pasa nada. Yo también he vivido ese proceso. Es la lástima, ¿no? La lástima es la emoción por la que nos sentimos afectados, por la que nos sentimos que nos afecta el sufrimiento ajeno, cuando tenemos conocimiento o somos testigos del sufrimiento ajeno. Es una afectación, ¿sí? Y sin más, eso es sentir lástima. Otro concepto que me aparecía vinculado es el concepto de empatía, que empatía ya a mí me empezaba a caer mejor, pero quería ver cuál era la diferencia con la compasión. La empatía implica que nos afecte aquello de lo que somos testigos, implica además un pasito más, que es la comprensión, la sintonía emocional, la sincronía con nuestro interlocutor o interlocutora. Implica además la capacidad de comprender el contexto, de ser capaces de ponernos en el lugar del otro y de comprender pues, todos los elementos que están influyendo en las necesidades o en las emociones de quien tenemos delante. ¿Qué diferencia la compasión de la empatía y de la lástima? Bueno, pues la compasión nos permite sentirnos afectados ante el sufrimiento ajeno, la compasión nos permite ponernos en el lugar del otro y nos permite comprender su situación, pero además, y esta es la clave fundamental, la compasión implica el deseo de ayudar. La compasión implica el deseo de aliviar, de reducir, de eliminar por completo ese sufrimiento del que estamos siendo testigos. Por lo tanto, cuando yo hago este descubrimiento, ¿no? de la diferencia de la compasión con otras emociones a las que yo las tenía vinculada, pues descubro que la compasión realmente es acción, ¿no? La compasión es acción, la compasión nos moviliza, nos pone en funcionamiento para la búsqueda de soluciones innovadoras, para la construcción de nuevos escenarios, para la construcción de una nueva realidad. ¿Es entonces la compasión la solución? Bueno, pues no, o por lo menos no en sí misma, pero la compasión sí es un motor
que, como decía, nos pone en funcionamiento, nos conecta con el deseo y desde el deseo es desde donde somos capaces de movilizar las cosas más poderosas, ¿no? Como es los cambios hacia afuera de nosotros y construir, como decía, nuevas realidades. Entonces, viendo que la compasión es como tan potente y que tiene esta capacidad movilizadora y transformadora, pues yo me hago una pregunta, ¿no? Es, bueno, ¿y ahora qué hacemos si la compasión es tan poderosa? ¿Qué hacemos para desarrollarla? ¿Qué hacemos para hacerla crecer, ¿no? La compasión, ¿dónde está? ¿Nace o se hace? Bueno, pues la compasión nace y se hace. Las dos cosas. Por una parte, encontramos que hay evidencia científica que nos habla de un gen de la compasión. Un gen de la compasión que en principio tiende a manifestarse hacia los miembros de nuestros grupos familiares. Digamos que es un gen que tiene vocación de perpetuarse a sí mismo, es un gen ahí un poco egoísta, pero en inicio tiene sentido que este gen de la compasión se manifieste y nos lleve a realizar conductas compasivas con los miembros de nuestros grupos familiares, porque a fin de cuentas, si realizamos conductas compasivas, ayudamos, nos solidarizamos y aliviamos el sufrimiento de los miembros de nuestros grupos familiares, también nuestra carga genética se ve perpetuada en su supervivencia, con lo cual tiene un sentido y esto es una muy buena noticia porque significa que tenemos todos y todas una semillita de compasión. La noticia que no es tan buena es que parece que en inicio esta compasión pues tiende a manifestarse selectivamente, ¿no? hacia quienes tenemos más cerca, con lo cual aquí es donde entra la parte del entrenamiento, la parte de desarrollar nuestra compasión, de trabajar en ella y de seguir desarrollándola. ¿Cómo desarrollamos nuestra compasión o cómo la entrenamos, ¿no? Bueno, pues lo primero es tomar conciencia, ¿no? De, bueno, quiero ser una persona más compasiva. Y lo segundo es practicar, 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 practicar. Y practicando la compasión, entendiendo que la compasión es una manera de estar en el mundo, es una mirada que le damos al mundo que nos rodea, entendiendo la compasión como esa mirada, es como poco a poco nuestro círculo de la compasión se va ampliando. Para esta cuestión de ampliar nuestro círculo de la compasión y hacerlo cada vez más amplio y en el que quepan pues, más individuos y más situaciones ante las que sintamos esta emoción y este deseo de ayudar, es importante saber que la empatía es precursora de la compasión, ¿sí? Necesitamos ser capaces de ponernos en el lugar del otro y de comprender lo que le está sucediendo para activar este deseo. Y la empatía se nos activa, o digamos, funciona, bueno, se ve afectada por muchas cosas, ¿vale? Por muchas cuestiones, pero yo quiero hablaros de dos, ¿vale? De dos elementos a tener en cuenta para activar nuestra empatía. La primera es la similitud y la segunda es la proximidad. Es decir, empatizamos antes con quienes están más cerca de nosotros o con quienes son más parecidos a nosotros. Por tanto, el desafío, el reto, es conseguir ampliar esa empatía, conseguir comprender y ponernos en el lugar de aquellos que están más lejos de nosotros y de aquellos que son más diferentes a nosotros, a los que nos puede costar más pues, entender su lenguaje o entender sus necesidades porque son completamente distintas a las nuestras. En mi caso, el paso de la empatía a la compasión, yo considero que durante prácticamente toda mi vida he tenido empatía hacia los animales y me voy a centrar en mi experiencia con los animales porque es en lo que vengo desarrollando pues, mi experiencia vital en los últimos 10 años. Para mí, ese cambio ese paso de la empatía hacia la compasión pues tiene nombre propio y se llama Noah. Aquí veis el día que Noah me adoptó. Cuando yo empiezo a convivir con Noah, pues empiezo a tener, como veíamos antes, más proximidad y a encontrar más similitudes, con lo cual me resulta más fácil este paso de la empatía a la compasión. Empiezo a ver pues, que Noah tiene un mundo emocional, tiene un mundo psicológico complejo, que se comunica conmigo, que convivimos. Y entonces, a partir de la convivencia con Noah, yo entro tengo como una claridad que es
que los animales son alguien, no algo, ¿no? A partir de ver en la mirada de Noa, de relacionarme de manera más estrecha con ella, tomo mucha conciencia de esto. Son alguien, no son algo. Entonces empiezo a hacerme preguntas, ¿no? Me empiezo a preguntar primero por los animales que son más parecidos a Noa, ¿no? Siguiendo como toda esta secuencia lógica de lo parecido y lo cercano. Pues empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué pasa con los perros que como Noa tendrán el mismo mundo emocional, el mismo mundo psicológico complejo y que sin embargo pues no tienen una familia, no tienen un hogar, no tienen, o incluso están siendo víctimas de maltrato sin poder defenderse, ¿no? Haciéndome estas preguntas, pues empiezo a colaborar activamente con asociaciones protectoras de animales, me hago casa de acogida y empiezan a pasar por mi casa pues decenas y decenas de animales que vienen de las situaciones de abandono y de maltrato, bueno, pues más crueles que podáis imaginar, ¿no? Animales que han sido atropellados, animales que han sido tirados a pozos, que se han pasado días o semanas en los motores de los coches sin que nadie los ayude, animales que han sido abandonados con cinta en el hocico para que ni siquiera puedan comer y beber, animales que hemos encontrado con sogas en el cuello porque han conseguido escapar de un intento de ahorcamiento. Y claro, empiezo a conocer como de cerca esta realidad y vivo lo que para mí es como el efecto hormiguero. ¿Os ha pasado alguna vez que ves una hormiga? En el momento ves otra y de repente está todo lleno de hormigas. ¿Y dónde estaban estas hormigas que hace un momento no las veía? Bueno, pues algo así me pasó a mí con respecto a los animales, ¿no? Primero con los perros y con los gatos y poco a poco extendiendo esa mirada hacia el resto de los animales, ¿no? Porque me pregunto, bueno, si hacemos esto a los perros y a los gatos, que se supone que son animales a los que queremos, con los que convivimos, que les hacemos hueco en nuestras familias, en nuestras casas, como uno más. Si les estamos haciendo esto, ¿qué es lo que le está pasando a todos los animales que no vemos, o a todos los animales con los que no convivimos y que muy posiblemente no sean tan diferentes, ¿no? Un dato que a mí me mueve a seguir indagando en esta línea es cuando leo, que hay aproximadamente el mismo número de gallinas ponedoras que de personas en España. Es decir, hay más de 40 millones de gallinas ponedoras en todo momento. Mientras nosotros estamos aquí, tenemos una gallina ponedora encerrada en una granja industrial, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo puede ser que haya casi el mismo número de gallinas y que sin embargo no las veamos, ¿no? ¿Dónde están? Y aquí está para mí la cuestión tan poderosa de la invisibilidad de los animales. Nos resulta tan difícil empatizar con estos animales y nos resulta tan difícil solidarizarnos con ellos porque están absolutamente invisibilizados. Y soy más consciente de esta invisibilización cuando empiezo a colaborar con organizaciones de defensa de los animales, como Equanimal en su momento, como Igualdad Animal, que son organizaciones que realizan investigaciones, organizaciones que hacen este trabajo de entrar en las granjas, de entrar en los mataderos y documentar lo que está sucediendo dentro de estas industrias, que son además industrias tremendamente herméticas. Obviamente son muy conscientes de que si la sociedad, si la ciudadanía accede a las imágenes de cómo están viviendo esos animales en las granjas, es muy probable que su empatía y que su compasión se active. Y si nuestra empatía y nuestra compasión se activa, eso significa pérdidas económicas para estas industrias, con lo cual no hay ningún interés en que conozcamos esa realidad y os animo a hacer la prueba de ir con una cámara a una granja o a un matadero para que veáis qué tipo de respuestas podéis obtener. Afortunadamente hay organizaciones que hacen este trabajo por nosotros y que entran en las granjas y documentan lo que está sucediendo. Cuando yo empiezo a implicarme en esas organizaciones y también empiezo a visitar personalmente granjas industriales y empiezo a ver con mis propios ojos cuál es la realidad que están viviendo esos animales y les pongo cara y reconozco ese otro en ellos y veo que hay alguien y no algo, igual que me pasaba con Noa, me doy cuenta que en las granjas industriales los animales son considerados cosas. Son considerados cosas de las que obtener el mayor beneficio económico, de los que obtener la mayor cantidad posible de carne o de subproductos de origen animal al precio más bajo posible. Entonces, cuando entramos en esta dinámica y estamos hablando de las vidas de animales, esto se traduce en la práctica en animales que están siendo castrados sin anestesia para ahorrar gastos veterinarios, en animales a los que se les corta el pico, como a las gallinas, con navajas ardiendo,
porque somos conscientes de que el nivel de estrés del confinamiento al que están sometidas hace que se mutilen entre ellas y que hieran a sus compañeras y por eso se les amputa el pico. Animales que se pasan toda su vida hacinados en naves en las que pasan su vida en contacto o con los cuerpos de otros compañeros o en contacto con los barrotes de las jaulas, que esto les provoca heridas, les provoca deformaciones en las patas. Animales como las cerdas, ¿habéis visto alguna vez las jaulas de gestación? ¿Os suenan? ¿No? Las jaulas de gestación son las jaulas donde las cerdas en las granjas industriales están desde 15 días antes de dar a luz. Son unas jaulas que son unos barrotes que rodean su cuerpo, tienen exactamente el tamaño de los cuerpos de estos animales, de manera que están inmovilizadas. Entonces, cuando las cerdas dan a luz, durante todo el proceso de lactancia, ya digo, 15 días antes del parto y después todo el proceso de lactancia, estas cerdas están completamente inmovilizadas en estas jaulas en las que no pueden ponerse de pie. Y una de las cosas más dramáticas es que los lechones, los cerditos recién nacidos, buscan el calor de su madre y buscando el calor de su madre, pues como todos los mamíferos, y creo que esto lo podemos entender, se acaban colando debajo del cuerpo de la madre. Y la madre no se puede levantar, de manera que siempre en las granjas industriales encontramos lechones asfixiados debajo de sus propias madres, madres que son plenamente conscientes de lo que les está sucediendo, pero no se pueden mover por la falta de espacio, porque están enjauladas, ¿no? Esto me parece una representación de la violencia extrema que padecen los animales en las granjas industriales desde esta idea, ¿no? Y animales, en definitiva, que pasan su vida entera sin ver la luz del sol, que solo ven la luz del sol y respiran un poquito de aire fresco cuando van en los camiones hacia el matadero. Y eso está pasando ahora mismo. Está pasando ahora mismo, mientras estamos aquí, hay millones y millones de animales que están aterrorizados en las granjas, que están heridos, que tienen fracturas en los huesos, porque están obligados a crecer tan rápido que sus propios huesos no pueden sostener el peso de sus músculos. Todo esto está sucediendo en este mismo momento, ¿no? Y entonces me pregunto, bueno, lo que le estamos haciendo a estos animales, ¿se lo podríamos hacer a los perros y a los gatos o a los caballos? ¿Lo consideraríamos aceptable? ¿No? Me viene como pregunta el título del libro de la psicóloga Melanie Joy, que dice: ¿por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? ¿No? Pues claro, ¿por qué? ¿Por qué empatizamos con unos animales? ¿Por qué unos animales son merecedores de nuestra compasión y otros no? Bueno, aquí es cuando entra la cuestión de que nuestra compasión está tremendamente afectada por cuestiones culturales, por nuestras creencias, por nuestros aprendizajes, por los valores que rigen nuestra sociedad, y desde ahí pues hemos establecido categorías, como hemos establecido categorías para todo, ¿no? Para ordenar nuestra mente, y entonces ahí están, bueno, los animales que merecen respeto, los animales que merecen cariño, los animales que son cosas que nos sirven para algo, y de los que podemos sacar beneficio, ¿no? Entonces, cuando pretendemos activar, ampliar esta mirada compasiva, ampliar nuestro círculo de la compasión, para mí fue clave entender con respecto a los animales que nosotros también somos animales. Que nosotros también somos animales, que somos animales sociales, que nos necesitamos unos a otros. Por eso ponemos aquí la cuestión de los cuidados, que para mí es fundamental. Los cuidados es todo aquello sobre lo que se asienta nuestro sistema cultural, nuestra sociedad. Los cuidados son lo más básico, lo que todos y todas necesitamos. Necesitamos que nos cuiden cuando somos niños y niñas, necesitamos que nos cuiden cuando enfermamos, necesitamos que nos cuiden cuando tenemos dificultades emocionales, necesitamos que nos cuiden cuando somos mayores. Los cuidados sostienen el resto de nuestra actividad social, pública y política, ¿no? Y desde ese centro de los cuidados, que es el entendimiento de que somos seres sociales y sobre todo que somos animales vulnerables, me resulta mucho más fácil ampliar esa mirada compasiva también al resto de los animales. Porque somos animales sociales y animales vulnerables, pero que hemos ido haciéndonos con mucho poder. Nos hemos ido haciendo con mucho poder sobre otras culturas, con poder sobre otros pueblos, con poder sobre el resto de las especies con las que compartimos este planeta, pero tener el poder no es tener la razón. Tener el poder no nos legitima para usarlo. Por eso la mirada compasiva implica también humildad.
Implica humildad para comprender que lo que nos une entre nosotros y nosotras, pero también con el resto de los animales, es mucho más importante, es mucho más trascendental que lo que nos diferencia. Compartimos entre nosotros y compartimos con el resto de los animales cuestiones fundamentales como el interés en vivir nuestra propia vida, como el deseo de no ser dañados, como el deseo de no ser privados de libertad, como el deseo de no sufrir, como el deseo de disfrutar, ¿no? Los animales que compartimos un sistema nervioso central tenemos esto en común. Y esto es mucho más lo que nos une, por tanto, o por lo menos, si no es mucho más, sí es merecedor de una mirada desde la humildad y desde la dignidad, de reconocer la dignidad en el otro, que todo lo que nos diferencia. Entonces, dar esta mirada compasiva, esta mirada humilde, que incluya cada vez más, que abarque cada vez más, y en este caso, que incluya también a los más olvidados entre los olvidados, que son los animales de granja, pues es donde para mí la compasión empieza a ser absolutamente revolucionaria. Revolucionaria en un inicio a nivel individual, ¿no? Cuando nos colocamos en la mirada compasiva, sufrimos una revolución interna porque empezamos a hacernos preguntas, y esta es para mí la clave de que la compasión sea revolucionaria. La compasión nos lleva a hacernos preguntas, nos lleva a cuestionarnos, nos lleva a colocarnos ante la realidad diciendo, bueno, ¿es así como tienen que ser las cosas? Quizá podrían ser de otra manera, quizás yo puedo hacer algo para que las cosas sean diferentes, ¿no? Entonces nos coloca en el cuestionamiento pues, del statu quo, de cómo están ordenadas las cosas, ¿no? Y claro, cuando empezamos a hacernos preguntas, empezamos también a obtener respuestas. Y estas respuestas, pues en algunas ocasiones pueden ser incómodas para nosotros mismos y sobre todo pueden ser incómodas, y es donde más resistencias encontramos, pues a nivel social, porque se empiezan a cuestionar algunos de los pilares sobre los que se asienta todo nuestro sistema de creencias, ¿no? Imaginad qué revolucionario es decir, oye, es que a lo mejor deberíamos empezar a dejar de hacer tanto daño a los animales, ¿no? Esto genera que las estructuras en las que se asienta nuestro sistema de creencias se tambaleen, ¿no? Y como sociedad pues ofrecemos mucha resistencia a esto. Por tanto, esta idea de que la compasión es revolucionaria porque tiene este poder transformador y tiene este poder de ir a la raíz, de ir a las bases sobre las que se asienta todo, porque nos hacemos preguntas desde la solidaridad. Lo ilustra muy bien el ejemplo de Anita Krang. Os voy a contar su historia. Anita Krang, aquí, bueno, se ve, pero bueno, se ve un poquito. Anita Krang es una activista animalista canadiense de la organización Toronto Pig Safe. Los activistas y las activistas de Toronto Pig Safe lo que hacen es que se organizan en las puertas cerca de las entradas de los mataderos para esperar a los camiones que llegan cargados de animales, en este caso de cerdos, que van hacia el matadero. Entonces se colocan allí, esperan a que pasen los camiones, y cuando los camiones paran en el semáforo o paran a la entrada de los mataderos, van corriendo y llevan agua a los cerdos que están en estos camiones. Claro, cuando se acercan a los camiones para dar agua a los cerdos a través de las rejillas de ventilación, bueno, pues documentan también lo que le está sucediendo a estos cerdos, toman fotografías, toman vídeos y bueno, pues muestran que los cerdos viajan hacinados durante horas y horas, que están extenuados, que están sedientos, que están babeando porque llevan horas sin comer y sin beber, que muchos de ellos están heridos porque se resbalan con los excrementos de sus compañeros, animales que están completamente aterrorizados porque llevan horas y horas viajando, dándose golpes de un lado a otro dentro del camión, y reciben este último gesto de compasión tan sencillo y tan poderoso como es que alguien les dé agua, que alguien les dé agua, que alguien calme nuestra sed, ¿no? Que es como algo además con lo que todos y todas nos podemos identificar tan fácilmente, ¿no? Es tener sed y que alguien te dé agua, y que eso sea lo último o incluso posiblemente sea el único gesto compasivo que estos animales reciban en toda su vida, y lo que les espera inmediatamente después es ser electrocutados y después degollados, seguramente estando plenamente conscientes en el matadero, ¿no? ¿Qué sucede? Que este gesto tan poderoso de los activistas de Toronto Pig Safe pues empieza a generar debate, ¿no? Se empieza a difundir en las redes sociales, la compasión se empieza como a multiplicar,
Y ahí la industria cárnica canadiense se agita, ¿no? Y responde. Entonces, ¿qué pasa? Pues que dicen, bueno, pues a esta gente vamos a intentar frenarlos de alguna manera, ¿qué podemos hacer? Vamos a enjuiciar a Anita Krantz, a la fundadora de la organización, alegando que, bueno, que a saber lo que llevaban esas botellas de agua. Y que como la carne de esos animales pasa después a la cadena de consumo, pues que es posible que estos activistas estén intoxicando y entonces quieren meter a Anita Krantz entre 9 y 10 años en prisión por un delito contra la salud pública. Se inicia así varios años de procedimiento, de persecución a Anita y de alguna manera pues también al movimiento que defiende a los animales. Esto empieza a crecer, ¿no? Que seguramente es todo lo contrario de lo que estas industrias pretendían, pero esto empieza a crecer, se empieza a generar debate. ¿Cómo vas a mandar a la cárcel a una persona 10 años por dar agua a unos cerdos en la puerta de un matadero, ¿no? Parece que es algo con lo que es imposible no estar de acuerdo, ¿no? Como que el sentido común ahí se nos impone. Y efectivamente el sentido común ahí se impuso y el propio juez que firmó la sentencia en la que Anita Krantz quedó absuelta hace un par de meses, el propio juez dijo textualmente esas palabras: la compasión no es un crimen. Qué poderoso es esto, qué victoria y qué importante celebrar esta victoria de la compasión. Pero para mí el ejemplo de Anita Krantz es fundamental porque ilustra cómo algo sencillo, como un gesto tan sencillo como puede ser dar agua a unos animales, puede multiplicar ese efecto de la compasión y empieza a revolucionar, empieza a agitar, empieza a hacer que el sistema se retuerza y intente frenarlo, ¿no? Porque es verdaderamente revolucionaria y verdaderamente movilizadora la compasión. Claro, es profundamente revolucionaria y también nos conecta con la creatividad, y eso es algo que también me apetecía compartir en este foro, ¿no? Cuando nos conectamos con la compasión, con el deseo de ayudar a otros, lo que se empieza a mover dentro de nosotros conecta directamente también con el impulso creativo, porque se trata de construir una realidad nueva, de construir nuevos escenarios y posiblemente esa sociedad o ese escenario que creemos que necesitamos pues está por crear, ¿no? Está todavía por hacer. Entonces ahí es una emoción, la compasión, que nos moviliza y también despierta nuestro impulso creativo, ¿no? Y nos conecta con ese impulso de buscar soluciones creativas, soluciones innovadoras y que nos ayuden a aliviar el sufrimiento del que estamos siendo testigos. Para ir terminando, quiero compartir una cita que me gusta del Dalai Lama, que dice que el amor y la compasión, yo me quedo más con la compasión, pero ¿vale? La cita es: el amor y la compasión no son lujos, son necesidades, y sin ellos la humanidad no puede sobrevivir. Sin ellos, efectivamente, sin la compasión, como humanidad no podemos sobrevivir, no podemos evolucionar, no podemos seguir desarrollándonos. Necesitamos la compasión como una herramienta para la supervivencia, pero sin duda también como una de las herramientas más poderosas que tenemos para la convivencia. Entonces, desde ahí, si os pudiera hacer una petición, sería que os quedarais con esta idea, ¿no? Que la compasión no solo nos sirve para sobrevivir en ese sentido como más primario, sino también para convivir mejor entre nosotros, con nuestros iguales y también con el resto de animales con los que compartimos el planeta. Así que si os puedo hacer una petición, pues es que os llevéis la idea de que la compasión es contagiosa, que la compasión se amplía practicándola y que igual que la violencia genera violencia, la compasión genera compasión. Y si queremos construir un mundo más solidario, más justo, más respetuoso para todos y todas los que lo habitamos, pues os animo desde hoy a empezar a practicar vuestra compasión y hacerla contagiosa. Muchas gracias.